El día que mi suegra me llamó para pedirme mi dirección y así poder educarme, supe que algo andaba mal. Su voz era fría, como si ya hubiera decidido que yo era la villana de una historia que ni siquiera conocía. Lo que ella no sabía era que acababa de descubrir el secreto de mi marido. Durante meses había estado mintiendo, desapareciendo y culpándome de todo, pero esa mañana finalmente encontré la verdad, mensajes, fotos y la dirección de la mujer con la que se veía a mis espaldas. Así que cuando mi suegra me exigió que le diera mi ubicación, con calma le di una dirección, pero no la mía. La envié directamente a la casa de la amante de mi marido. Una hora después, mi teléfono empezó a sonar sin parar, se oyeron sirenas de fondo y alguien acabó en el hospital. Pero lo realmente impactante no fue la pelea que ocurrió allí, fue el secreto que mi suegra reveló sobre mi marido lo que lo cambió todo. La mañana en que todo empezó parecía completamente normal, pero en el fondo sentía que algo andaba terriblemente mal. Durante semanas mi esposo había estado distante, siempre ocupado, siempre escondiendo su teléfono, y de alguna manera cada discusión terminaba con su madre culpándome de arruinar su paz. Intenté guardar silencio, creyendo que la paciencia podría salvar mi matrimonio, pero esa esperanza comenzó a desvanecerse lentamente. Entonces, una tarde sonó mi teléfono y era mi suegra. Su voz sonaba cortante y enojada mientras exigía mi dirección, diciendo que quería venir a educarme sobre cómo debe comportarse una esposa. Lo extraño era la seguridad en su voz, como si ya creyera que yo era culpable de algo. Lo que no sabía era que apenas unas horas antes había descubierto un secreto que lo cambió todo. Mensajes ocultos, fotos nocturnas y una dirección revelaron que mi esposo no era el hombre leal que todos creían, y de repente una idea peligrosa se formó en mi mente. Durante unos minutos me quedé sentada mirando el teléfono después de que mi suegra colgara, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, la forma en que dijo que vendría a darme una lección, como si yo fuera una extraña que hubiera arruinado la vida de su hijo. Una semana antes, esas palabras me habrían destrozado, pero ahora algo dentro de mí había cambiado. Esa misma mañana había abierto el portátil de mi marido porque lo había olvidado en casa mientras corría al trabajo. Al principio solo quería imprimir un documento, pero de repente apareció una notificación en la pantalla. Normalmente respetaba su privacidad, pero el nombre que aparecía me resultaba desconocido, y la curiosidad me impulsó a hacer clic. En el momento en que se abrió la conversación, mi mundo entero se derrumbó silenciosamente. Los mensajes no eran inocentes. Eran íntimos, imprudentes y llenos de promesas que ningún hombre casado debería hacerle a otra mujer. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Había fotos de ellos juntos en lugares que él me había dicho que visitaba solo. Había planes para trasnochar, bromas sobre lo despistada que era, e incluso quejas sobre mí que compartía con ella como si yo fuera un obstáculo molesto en su historia de amor. Pero el mensaje que más me dolió fue aquel en el que le decía que su madre me odiaba y que estaba dispuesta a ayudarlo a arreglar la situación pronto. Leer esa frase fue como si me apretaran lentamente una soga alrededor del pecho. De repente, todo cobró sentido. Las constantes culpas de mi suegra, las miradas frías durante las cenas familiares, las discusiones repentinas que mi marido iniciaba por nada. Siempre había creído que estaba fallando como esposa, pero la verdad era más oscura. Ya habían decidido que yo era el problema mucho antes de que supiera que existía otra mujer. Seguí desplazándome hasta llegar al final de la conversación, donde la mujer enviaba su dirección con un mensaje que me revolvió el estómago. Escribió que no veía la hora de que él por fin fuera libre para que pudieran vivir juntos sin esconderse. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Cerré el portátil y me quedé en silencio, sintiendo como el dolor se transformaba lentamente en algo más frío y punzante. Cuando mi suegra llamó horas después exigiendo mi dirección, probablemente esperaba que llorara, me disculpara o suplicara paz. En cambio, con calma, volví al portátil, abrí el mensaje de nuevo y copié la dirección de la amante. Tenía las manos firmes cuando se lo envié. Simplemente le dije que si de verdad quería darle una lección a alguien, podía ir allí. Después de enviarlo, dejé el teléfono sobre la mesa y esperé, sin saber qué pasaría después, pero extrañamente tranquila por primera vez en semanas. Pasó una hora en silencio hasta que mi teléfono empezó a sonar una y otra vez. Primero era mi marido, luego su primo, después un número desconocido que no reconocía. Cuando por fin contesté, solo oía voces fuertes, caos y a alguien gritando de fondo mientras las sirenas resonaban cerca.
La voz de mi marido sonaba de pánico cuando me preguntó qué había hecho. Antes de que pudiera decir nada más, otra voz agarró el teléfono, y en el momento en que oí a mi suegra gritar de rabia me di cuenta de que mi pequeña decisión se había convertido en algo mucho más grande de lo que esperaba. Pero lo que gritó a continuación me impactó más que la pelea en sí, porque en medio de su ira reveló accidentalmente un secreto sobre mi marido que demostraba que su traición había empezado mucho antes de que me casara con él. Por un momento no entendí lo que gritaba mi suegra porque todo sonaba caótico, pero luego su voz se aclaró y sus palabras me golpearon como el hielo. Gritó que este desastre era precisamente la razón por la que nunca quiso que su hijo se casara conmigo, porque él ya había estado enamorado de otra persona mucho antes de nuestra boda. Se me heló la sangre al oír esa frase. Hasta ese momento creía que la infidelidad había comenzado recientemente, pero su furiosa confesión reveló algo mucho más oscuro. La relación de mi marido con esa mujer existía incluso antes de que yo me convirtiera en su esposa. Mientras ella seguía gritando, poco a poco fui comprendiendo la verdad. Me culpaba de haber obligado a su hijo a un matrimonio que él nunca quiso, pero yo sabía que era mentira porque él me había cortejado durante meses antes de nuestro compromiso. Prometió lealtad, respeto y un futuro juntos, y su familia había apoyado la propuesta con cálidas sonrisas y palabras amables. Ahora, de repente, afirmaba que su hijo había sacrificado su felicidad por mi culpa. Cuanto más hablaba, más clara se volvía la situación. Habían inventado una historia donde yo era la villana que lo había atrapado, y esa historia les permitía justificar todo lo que él hacía a mis espaldas. Por el teléfono podía oír a otra mujer llorando desconsoladamente mientras la gente discutía de fondo. Mi marido intentó quitarle el teléfono a su madre, pero ella se negaba a dejar de gritar. Acusó a la otra mujer de arruinar la reputación de su familia y también me culpó a mí de haber provocado la confrontación. Era casi increíble oír con qué rapidez todos se volvieron unos contra otros. La amante gritaba que le habían prometido una vida con él y exigía saber por qué seguía escondiéndose tras un matrimonio que, según él, no tenía sentido. Mi marido intentó calmarla, pero su voz temblaba de miedo y vergüenza. De repente, alguien gritó que los vecinos habían llamado a la policía tras oír la pelea. En medio de ese caos, permanecí en completo silencio porque una extraña claridad se había instalado en mí. Durante meses creí que estaba perdiendo mi matrimonio porque no era lo suficientemente buena, pero ahora entendía que la traición había comenzado incluso antes de que nuestra relación empezara. Yo no era el problema. Yo era simplemente la persona que usaban para mantener las apariencias mientras él seguía viviendo una vida secreta. Unos segundos después, la llamada terminó abruptamente. Me quedé sentada mirando mi teléfono mientras mi mente repasaba todo lo que había escuchado. La verdad era dolorosa, pero también me dio una fuerza que no esperaba. Poco después, mi esposo finalmente me llamó directamente. Su voz sonaba desesperada mientras me rogaba que le explicara por qué había enviado a su madre allí. Con calma le dije que si su familia quería afrontar la razón de nuestros problemas matrimoniales, merecían conocerla en persona. Intentó acusarme de crear drama, pero sus palabras carecían de seguridad. Antes de que pudiera continuar, mencioné en voz baja los mensajes que había visto en su computadora portátil. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Se dio cuenta de que sus secretos ya no estaban ocultos. Entonces su voz cambió de ira a pánico mientras me pedía que no involucrara a la policía ni a su familia extendida. Escuchar ese miedo me hizo darme cuenta de algo importante. Por primera vez desde que comenzó nuestro matrimonio, la verdad finalmente estaba de mi lado y sus mentiras cuidadosamente construidas comenzaban a derrumbarse. Me quedé callada un momento al oír el miedo en la voz de mi marido, y ese silencio pareció ponerlo aún más nervioso. Durante años había controlado todas las discusiones echándome la culpa, pero ahora la balanza se había invertido. Con calma le dije que ya lo sabía todo, no solo sobre los mensajes, sino también sobre la verdad que su madre había revelado accidentalmente. Intentó interrumpirme varias veces, pero seguía hablando con el mismo tono firme. Le recordé cómo me había convencido de que nuestro matrimonio se basaba en el amor y el respeto, cómo me había prometido que su familia nos apoyaba y cómo me culpaba repetidamente cada vez que surgían problemas. Ahora la verdad estaba al descubierto y ninguna de sus excusas podía borrar lo que había oído. Su voz se tornó defensiva al insistir en que la situación era más complicada de lo que yo entendía. Según él, la relación con esa mujer había terminado antes de que me conociera y, de alguna manera,
Había empezado de nuevo después porque se sentía atrapado entre las expectativas de su familia y la presión que yo ejercía sobre él. Oír esas palabras casi me hizo reír porque la historia sonaba muy débil. Le hice una pregunta sencilla que no supo responder. Si de verdad creía que nuestro matrimonio era forzado, ¿por qué siguió fingiendo durante años en lugar de decir la verdad desde el principio? El silencio al teléfono se hacía más pesado con cada segundo. Entonces intentó otra estrategia, rogándome que detuviera la situación antes de que arruinara su reputación. Dijo que su madre ya había resultado herida durante la pelea y que la policía había llegado para calmar los ánimos. Al parecer, la discusión se tornó violenta cuando la amante descubrió que mi marido nunca había planeado abandonar su matrimonio tan pronto como ella esperaba. Los vecinos se congregaron frente al edificio y alguien llamó a una ambulancia después de que mi suegra cayera durante el caos. Escuchar las consecuencias de su enfrentamiento me pareció surrealista, porque nada de esto habría sucedido si simplemente hubieran sido honestos. Mi marido sonaba desesperado cuando me pidió que fuera allí y explicara todo a las autoridades para que la familia no pareciera culpable. Esa petición reveló lo poco que aún me entendía. Durante meses esperó que aceptara en silencio la humillación mientras protegía su imagen, pero esa versión de mí ya no existía. Le expliqué con calma que no tenía intención de proteger mentiras que casi destruyeron mi vida. Si la policía quería respuestas, podía escuchar la verdad de todos los implicados. Se enfadó de nuevo y me acusó de planear una venganza en lugar de resolver el problema en privado. Su acusación me pareció casi irónica, porque toda la situación había empezado con su traición, no con mi reacción. Antes de colgar, le recordé que el respeto y la lealtad debían haber existido mucho antes de que la venganza fuera necesaria. Tras esa conversación, dejé el teléfono sobre la mesa y miré alrededor de la silenciosa casa que antes había sido un hogar. El silencio ya no me resultaba doloroso. En cambio, transmitía una extraña sensación de claridad. Por primera vez, pude ver la historia completa sin confusión. Mi marido y su familia habían pasado años construyendo una versión de la realidad en la que yo era la culpable de sus problemas, pero ahora sus propias acciones habían revelado la verdad. Lo que aún no comprendían era que la confrontación en el apartamento de la amante era solo el principio. Las pruebas en ese portátil, los mensajes, las fotos e incluso la confesión accidental de su madre estaban a punto de revelar una traición mucho mayor de lo que nadie esperaba. Y cuando la verdad llegara finalmente al resto de la familia, su reputación, cuidadosamente protegida, se derrumbaría ante todos. Esa noche finalmente comprendí que la vida en la que creía estaba construida sobre mentiras cuidadosamente ocultas tras sonrisas amables y cenas familiares. Mi esposo seguía llamándome y rogándome que lo ayudara a solucionar la situación, pero ya no me sentía responsable de proteger secretos que casi me destruyen. En cambio, le envié las pruebas de su computadora portátil y le dije con calma que la verdad ahora pertenecía a todos los involucrados. En cuestión de días, toda la familia supo lo que realmente había sucedido, y la historia que habían creado sobre mí se desmoronó lentamente. Su madre dejó de culparme cuando se dio cuenta de que su hijo había estado mintiendo a ambas mujeres durante años, y la amante finalmente se marchó tras descubrir que solo era otro secreto en su vida. Al final, no necesité venganza porque la verdad misma se convirtió en justicia. Mientras ellos lidiaban con las consecuencias de sus decisiones, yo empaqué mis cosas en silencio y me marché con algo mucho más poderoso que la ira, la libertad de comenzar una vida basada en la honestidad.